la semana económica. En este vídeo destaco un tratamiento de The Economist. The age of grandparents has arrived. Y es que los abuelos y las abuelas son muy importantes en nuestra sociedad. Son los que nos están ayudando a cuidar a nuestros hijos, a sus nietos. Y en el mundo resulta que hay 8.000 millones de personas, según los últimos datos que ha publicado la ONU. Y de estos 8.000 millones de personas, 1.500 millones son abuelos y abuelas. Pero es que además, el ratio entre número de abuelos y abuelas respecto a niños, niñas, está creciendo continuamente. La esperanza de vida desde 1960 en el mundo ha pasado de 51 años por aquel entonces a los 72 años actuales. Y la gente mayor es muy importante. De hecho, me gustaría romper dos puntas de lanza. La primera, a favor de los cuidadores de las personas mayores. Yo me incluyo, que nos responsabilizamos de ellas como una moneda de cambio. Ellos hicieron todo por nosotros y ahora somos nosotros los que tenemos que estar a su lado. No me gusta en absoluto cuando oigo esos términos de cargo, ¿no? Los cargos que tenemos por el hecho de tener a nuestros mayores, a nuestros padres, a nuestras madres, responsabilizándose de ellos. No son un cargo. Para mí un cargo son los impuestos que pagamos continuamente y periódicamente a la hacienda pública y que cada vez parece que son más altos. De hecho, la presión fiscal en España, que recordemos que es la relación entre los ingresos de la agencia tributaria o los ingresos de la hacienda pública respecto al PIB, están subiendo. Eso sí que es un cargo. Nuestros padres, nuestras madres mayores, por supuesto, no son un cargo. En todo caso, son una responsabilidad. Y también me gustaría romper otra punta de lanza, en este caso, celebrar que el Ministerio de Trabajo, en su último Real Decreto 1/2023, ha tenido en consideración el hecho de incentivar la contratación de los mayores de 45 años. Es que los mayores son experiencia, son conocimiento. Y lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo con este Real Decreto es decir, si contratáis a gente mayor de 45 años, pues tendréis bonificaciones en la seguridad social, en las cotizaciones, y estas os las aumento. Y además, rebajo la edad de 50 a 45 años para que empresario, empresaria, puedas acceder a las bonificaciones si contratas a esta gente mayor que está en el paro. Y es que desde mi punto de vista no podemos olvidar nuestros orígenes, y nuestros orígenes son nuestros padres y nuestras madres. Si olvidamos nuestros orígenes, no quiero ser Nostradamus, pero estamos perdidos. Muchas gracias.